Bueno, vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué son las presentaciones de Google? Vamos a pasar de diapo. Bueno, las presentaciones de Google es una aplicación, digamos, que nosotros podemos acceder a esta aplicación si tenemos una cuenta de Google o tenemos un Gmail, ¿no es cierto? O sea, tenemos una cuenta de correo electrónico. Bueno, a través de esa cuenta nosotros vamos a poder acceder a esta aplicación y generar distintos tipos de presentaciones en función de lo que vamos a necesitar. Google nos brinda esta herramienta que no es la única herramienta que nos brinda, seguramente ustedes tal vez ya conocen o han utilizado alguna de ellas, y también podemos generar, así como tenemos la opción de generar presentaciones, tenemos la posibilidad también de trabajar, por ejemplo, documentos de texto, ¿sí? O hacer planillas de cálculo. Bueno, distintos tipos de aplicaciones que nos van a servir para distintas tareas en función de lo que nosotros estemos necesitando. Nosotros nos vamos a enfocar en esto que para nosotros es presentaciones o también lo pueden encontrar como slides, ¿sí? En inglés. Vamos a pasar. Vamos a pensar entonces, ¿qué es una presentación? Bueno, es esto que en realidad yo les estoy mostrando, ¿no es cierto? O sea, son diapositivas, no es una única diapositiva, sino que son un conjunto de diapositivas. Son varias diapositivas que van a tener en común una temática, ¿sí? Nosotros las vamos a generar pensando que tiene un fin específico. Queremos tratar un tema en particular y entonces vamos a generar cierta cantidad de diapositivas, ¿sí? Con distinto tipo de información. Esa información que nosotros vamos a incorporar es de distinta índole, no es siempre lo mismo, digamos. O sea, vamos a poder incorporar texto, vamos a poder incorporar imágenes, distintas formas, por ejemplo, círculos, líneas, rectángulos, ¿sí? Diagramas, en función del objetivo que nos habíamos propuesto, para qué estábamos pensando generar esta presentación, ¿sí? También vamos a poder incluir videos. Nosotros, en este caso, no vamos a ver, digamos, la parte de video, de inserción de video, vamos a trabajar, sí, a través de una plantilla y vamos a poder modificar textos y modificar imágenes, ¿de acuerdo? Pero en este caso particular todavía no vamos a ver la parte de videos. Ahora, este conjunto, digamos, de diapositivas que nos da lo que sería la totalidad de nuestra presentación, van a tener en común, además de la temática, ciertas características visuales, ¿sí? Por eso acá vemos de este lado de la pantalla que aparece la palabra diseño, colores, ¿sí? Animaciones, es decir, vamos a tratar de mantener un diseño por ahí uniforme para que esa presentación que estamos haciendo del tema que nosotros deseamos, ¿sí? También tenga como una coherencia, o sea, armonioso, digamos, desde lo que va a ser su composición visual, ¿sí? Por eso hablamos de diseños. Entonces vamos a tener seguramente fondos que van a estar relacionados, colores que aparecen, que se repiten, colores que vamos a usar en títulos, ¿sí? Es decir, que van a estar relacionadas esas diapositivas, esas distintas diapositivas, por tanto, por la temática, o sea, por los elementos componentes, además por la composición visual y todo lo que nos va a servir a nosotros para volverla, digamos, más atractiva, ¿sí? También vamos a poder generar animaciones. Las animaciones son movimientos, ¿sí? Que vamos a poder aplicarle, por un lado, a los objetos individuales, pero también a la diapositiva completa, o sea, vamos a poder aplicarle transiciones, vamos a ver qué es eso después, transiciones cuando pasemos de una diapositiva a la otra, ¿sí? Entonces, si tenemos que tratar de entender qué es una presentación, bueno, no es más que esto, es un conjunto de diapositivas, de elementos que están relacionados, conectados entre sí, para desarrollar un tema particular. Vamos a seguir un poquito. ¿Para qué podemos usar las presentaciones? ¿Sí? Bueno, depende lo que cada uno necesite. Nosotros podemos tener un proyecto personal, ¿sí? O una necesidad específica personal, o puede ser, no sé, queremos mostrar un conjunto de fotografías porque hicimos un viaje, una visita a algún lado, y entonces, bueno, sacamos un montón de fotos y queremos mostrárselas a nuestros familiares, amigos, ¿sí? Bueno, podemos armar acá un collage, ¿sí? Un collage de fotos, podemos hacer una secuencia de imágenes indicando dónde estuvimos, qué lugar visitamos,
y compartirla con otras personas para que puedan también, ¿sí? Ver ese contenido. También, para un cumpleaños o cualquier tipo de evento social que nosotros tengamos, bueno, podemos generar una presentación para publicar, ¿sí? Y compartir y que otros fácilmente puedan acceder a ese contenido, ¿sí? También puede ser de trabajo, ¿no? O sea, no solo lo personal, sino, bueno, por ahí en lo laboral, ¿sí? Por ejemplo, tengo un microemprendimiento y necesito, ¿sí? Mostrar un producto que yo fabrico o un producto que yo vendo. Bueno, podemos hacer una presentación también para ofrecer esos productos o ese servicio que nosotros estamos dando, ¿sí? Podemos entonces ahí trabajar con distintos textos, hacer una secuencia, digamos, de diapositivas donde tengamos textos grandes que causen impacto, ¿sí? Que ofrecer de alguna manera ese producto o ese servicio tratando de alentar a que lo consuman, ¿no? Poner imágenes, bueno, eso si tuviéramos, por ejemplo, un emprendimiento personal. También podría ser que trabajemos en alguna empresa, ¿sí? O en alguna asociación, institución o lo que fuera y necesitamos exponer, nos piden exponer algún tema en particular. Bueno, podemos utilizar esta aplicación, ¿sí? Para generar, digamos, esa presentación. Entonces, nos va a poder ayudar, vamos a tener imágenes visuales, texto y podemos hacer un desarrollo entonces del tema, ¿sí? Lo mismo si, por ejemplo, estuviéramos en un ámbito de estudio, estamos estudiando, ¿sí? Una carrera, estamos en el secundario, en cualquier tipo de espacio educativo podemos aplicarlo, ¿sí? Para presentar algún trabajo de investigación o presentar un tema ante un docente, un profesor, y queremos exponer para explicarlo. Bueno, esta es una herramienta que nos va a servir para eso, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Bien. Ustedes van a pensar, bueno, presentaciones de Google. ¿Es la única aplicación con la que puedo yo hacer presentaciones? No, no es la única, ¿sí? Tenemos distintos tipos de aplicaciones. Nosotros hoy elegimos Google, ¿sí? Pero yo acá les pongo dos ejemplos más. Una, LibreOffice Impress y PowerPoint, ¿sí? LibreOffice pertenece a otro paquete, ¿sí? Es un software libre que nos podemos descargar y que es de escritorio, ¿sí? PowerPoint, por ejemplo, es un software que es privativo, es decir, si yo quiero tenerlo instalado en mi equipo, necesito pagar una licencia para tenerlo, ¿sí? De cualquier manera, los dos, o sea, los tres en realidad cumplen una misma función, que es generar este conjunto de diapositivas para tener una presentación, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿por qué voy a elegir Google antes que cualquiera de las otras dos? Bueno, la ventaja que nos da Google es que en realidad no necesitamos descargarnos ninguna aplicación. Si nosotros tenemos una cuenta de Google o un Gmail, ¿sí? Podemos acceder directamente, no tenemos que abonar ningún tipo de licencia ni pagar para descargarlo, ¿sí? O sea, yo puedo acceder a generar esa presentación directamente porque es un servicio que me están brindando. Y además, digamos, la otra ventaja es que la podemos trabajar online. Entonces, al trabajarla online, nosotros podemos acceder desde cualquier dispositivo. No necesariamente tiene que ser, ¿sí? Desde la compu, en mi casa. Yo puedo estar en otro lado mientras tenga conexión y me puedo conectar con una tablet, me puedo conectar, ¿sí? Con el celular. Y mientras tenga conexión y mi cuenta de Google, voy a poder acceder y trabajar, ¿sí? Y esto también hace que podamos compartir esa presentación fácilmente con otras personas. Es decir, si nosotros queremos trabajar de forma colaborativa, por ejemplo, quiero invitar a alguien a que participe en la producción de estas presentaciones, bueno, digamos, tenemos esta ventaja. Al trabajar online, yo puedo compartir eso y entonces fácilmente vamos a poder trabajar todos los participantes juntos sobre ese mismo trabajo, ¿sí? Digamos, todas van a cumplir la misma función. Cada uno va a elegir en función de lo que necesita y lo que le resulta más cómodo, ¿sí? Si bien PowerPoint también tiene la versión para trabajar online, si tuviésemos una cuenta de Outlook, por supuesto, pero por ahí tiene ciertas restricciones. Nosotros vamos a trabajar con presentaciones de Google, que es un servicio al que accedemos directamente sin tener que abonar,
y para lo que nosotros estamos necesitando cumple perfectamente su función, ¿sí? Tenemos las herramientas suficientes como para poder desarrollar una presentación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo esta idea de qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. ¿Dónde nosotros podemos acceder a las aplicaciones? Porque de Google, ¿no es cierto? Necesitamos primero ingresar, ¿no? Estar con nuestro navegador, ingresar con nuestra cuenta de Gmail y ahí tenemos que ubicar este botoncito que aparece acá, que tiene puntitos. Ese botoncito me va a abrir todas las aplicaciones, ¿sí? Que me brinda justamente Google. Entonces, vamos a ver que tenemos unas cuantas. Vamos a tener que ubicar en ese panel de aplicaciones el botoncito que dice presentaciones, que es este que yo les muestro acá un poquito más grande, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a las presentaciones, vamos a hacer clic en ese botón y ahí vamos a poder acceder, ¿sí? A esta herramienta para comenzar a crear nuestra presentación. Bien. Cuando vamos a acceder a eso, vamos a ver que tenemos dos posibilidades. Podemos trabajar con una presentación en blanco o podemos trabajar con plantillas, ¿sí? Si nosotros elegimos una presentación en blanco, es como si agarráramos una hoja en blanco y empezamos a dibujar nosotros todo lo que necesitamos. No tiene elementos, ¿sí? No tiene fondos, no tiene formas, no hay ninguna figura, no hay textos, es decir, todo lo vamos a incorporar nosotros, ¿sí? Es totalmente válido, pero, digamos, tenemos que pensar que vamos a tener que estar definiendo más características, ¿de acuerdo? En cambio, cuando agarramos una plantilla, es un elemento que ya está configurado, ya tiene un fondo aplicado, tiene un formato de texto definido, tiene elementos gráficos, o sea, tiene figuras incorporadas, tiene fotos en determinadas posiciones, ¿sí? Y es un conjunto ya armado de diapositivas. Cada una tiene por ahí una organización individual diferente, pero entre todos, ¿sí? Entre todas las diapositivas comparte el mismo diseño, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Los mismos colores, tipografías, y todo es como genera un elemento, cierta unicidad entre todas esas diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes eligen con cuál de las dos quieren empezar. Nosotros hoy vamos a trabajar, digamos, de este lado, que es utilizando una plantilla, aprovechando estas herramientas, ¿sí? Que nos va dando la aplicación. Bien. Cuando nosotros entonces accedamos a presentaciones, vamos a ver algo como lo que estamos viendo acá. Esto es lo que yo les decía. Puedo crear la diapositiva en blanco, mi presentación en blanco, o puedo elegir de la galería de plantillas, ¿sí? Acá estamos viendo algunas, tenemos un poquito más, ¿sí? De plantillas, quizás no tantas como podríamos tener en alguna otra aplicación que sea paga, pero tenemos unas cuantas y podemos aprovecharlas y además nosotros vamos a poder en todo caso, digamos, incorporarle elementos si queremos modificarla, ¿sí? Entonces, elegimos o diapositivo en blanco o alguna de las plantillas y de acá eligen según el proyecto que cada uno tiene, que es lo que necesita generar o presentar, bueno, entonces podemos elegir de acá la que más, digamos, se acomode a lo que estamos tratando nosotros de presentar, ¿sí? Vamos a pasar. Bien. Y antes de empezar, digamos, directamente con viendo cómo funciona esto, acá tenemos esta pantalla que nos muestra cómo va a ser el entorno, o sea, cómo es la interfaz, ¿sí? Qué elementos visuales vamos a estar viendo en esta aplicación de presentaciones. ¿Ya? Vamos a tener en la parte superior, ¿sí? Lo que va a ser un menú, o sea, vamos a tener nosotros nuestras herramientas. Nosotros vamos a poder hacer clic, digamos, en cada uno de estos elementos y nos va a desplegar una lista, digamos, de comandos, acciones que vamos a poder realizar nosotros en nuestra presentación, ¿sí? Vamos a tener acá también nuestra barra, digamos, de herramientas que a través de hacer clic también vamos a estar accediendo. El área de trabajo, ¿sí? Que va a ser donde nosotros vamos a estar efectivamente incorporando los elementos, ¿sí? Es decir, esto que yo le llamo área de trabajo es la diapositiva en sí, ¿no es cierto? Cada uno de estos rectángulos blancos que ustedes ven acá es la diapositiva. Entonces vamos a estar trabajando sobre esa diapositiva. Y nosotros si vemos acá en el lateral, tenemos lo que serían las listas, ¿no? Una lista de miniaturas
que son nuestras diapositivas, o sea, son las diapositivas que la estamos viendo más chiquita. ¿Con qué intención? Con la intención de poder desplazarnos entre esas diapositivas, organizarlas, moverlas, duplicarlas, eliminarlas en función de lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir a nosotros para movernos entre todas las diapositivas y en el área, digamos, central es donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver ahora, es cómo generamos esta presentación a través de una plantilla, ¿bien? Yo voy a salir de acá, así les muestro. Perfecto. Acá estamos viendo, ¿no? La presentación. Yo voy a ir directamente a una pestañita nueva y vamos a hacer como que empezamos. Si nosotros tenemos que acceder entonces a nuestra aplicación, como les decía recién, buscamos el botoncito de aplicaciones de Google. Y fíjense que dentro de la listita tenemos un montón, ¿sí? Por acá aparece aplicaciones. Entonces, vamos a hacer clic ahí. Y ahí llegamos entonces a los que yo les decía antes. Bueno, nos va a permitir elegir, ¿sí? ¿Cómo queremos trabajar? ¿Quiero trabajar con una diapositiva en blanco o quiero seleccionar, ¿sí? Una plantilla? Entonces, voy a hacer clic en Galería de Plantillas y fíjense que nosotros vamos a poder ver entonces todas las posibilidades que nos brinda para elegir y a partir de esa plantilla generar nuestra presentación, ¿sí? Yo en este caso voy a trabajar, voy a elegir esta que dice anuario, ¿sí? Ustedes van a elegir según lo que quieran hacer. Entonces, a la que me interesa, a la que digo me gustó para empezar a trabajar, hago un clic y entonces se va a cargar y vamos a poder editar, ¿sí? Esa presentación. Fíjense que yo hice un clic y lo que sucede es que abre esa presentación en forma de edición y entonces vamos a poder comenzar a modificar los elementos, ¿sí? Bien. Ahí terminó de cargar. Entonces, acá en el medio teníamos lo que habíamos dicho, entonces es nuestra diapositiva, nuestra área de trabajo, en la que vamos a estar modificando, insertando, cambiando colores, ¿sí? Y en el lateral tenemos entonces la totalidad de diapositivas que tiene, en este caso, esta plantilla. Fíjense que tengo 6 diapositivas, ¿sí? O sea, por eso acá estamos viendo 6 miniaturas, ¿sí? Nosotros acá en este panel nos podemos desplazar, o sea, yo ubico el mouse sobre eso y me puedo desplazar o con la ruedita del mouse o, bueno, o con la barra de desplazamiento, ¿sí? Cada uno elige lo que le resulta más cómodo para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para movernos? O sea, acá ya tengo la primera diapositiva, pero supongamos que me quiero desplazar y quiero trabajar sobre la diapositiva número 5. Bueno, para desplazarme, lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre esa diapositiva y entonces en el área de trabajo voy a visualizar, ¿sí? Esa diapositiva más grande. Y sobre esa diapositiva voy a poder generar modificaciones. De la misma manera, si yo quiero volver, retornar a la diapositiva 1, ¿sí? Fíjense, simplemente con hacer clic, vamos entonces moviéndonos a través de esas diapositivas. ¿Se ve? Vamos recorriéndolo. Bien. Acá tenemos, si se fijan acá abajo, tenemos como 2 botones, ¿sí? Nosotros estamos en esta vista, ¿sí? En la que estamos viendo esta lista con miniaturas y la diapositiva central. Pero si yo hago clic en el otro, le damos tiempo, ahí está. Nos cargó, ¿sí? Todas las diapositivas como si fuese una cuadrícula, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros podemos tener estas 2 formas de visualizar el contenido de nuestra presentación. Esta vista es muy práctica para reorganizar también los elementos, o sea, están organizados así de la primera a la sexta, pero podría querer cambiar de lugar alguna diapositiva. Bueno, lo puedo hacer también desde acá, ¿sí? En realidad lo podemos hacer de cualquiera de las 2 vistas, pero acá tenemos como un pantallazo más claro de cómo está ordenado. Entonces, simplemente cambiamos de vista haciendo clic entre uno y otro botón y nos va a permitir modificar. Para editarlo vamos a trabajar siempre en esta vista, ¿sí? Bueno, me voy a ubicar en la primera diapositiva.
Fíjense que acá aparecen distintos elementos, ¿no? Aparece un texto, aparecen imágenes, aparece fondo, ¿bien? Todos esos elementos nosotros podemos, si bien ya tienen aplicadas unas características, tienen color, tienen tamaño, las vamos a poder modificar. Entonces, yo, por ejemplo, acá quiero que aparezca feliz cumple, ¿sí? Porque voy a traer imágenes de un cumpleaños. Entonces, no quiero que aparezca la palabra anuario. Bueno, ese elemento que ya vino incorporado, basta con que yo le haga un clic y me va a permitir editarlo, ¿sí? Fíjense que aparece un recuadro que está, digamos, contorneando ese texto, ¿no? Porque esto es un cuadro de texto, o sea, acá el texto no se incorpora, no sé si alguno ya utilizó alguna vez Word, no es que escribimos directamente en la hoja todo el texto, sino que tengo que incorporar cuadros de textos. Esto que estamos viendo acá es un cuadro de texto. Entonces, por eso, al hacer clic, me aparecen estos controles a través de los cuales yo puedo modificarlo, ¿sí? Entonces, basta, una vez que yo accedo a ese cuadro de texto, lo puedo modificar directamente. Y entonces escribo el texto que a mí me interesa, ¿sí? Ya ahí está modificado. Entonces ya tenemos el texto que en realidad a mí me interesaba aplicarle, ¿sí? Bien. Entonces, si yo quisiera modificarle las características a este texto, ¿sí? Lo podemos hacer, ¿sí? Yo en este caso seleccioné el texto, lo podemos seleccionar desde el borde. Bueno, si yo quiero cambiarle la fuente, ¿sí? Quiero cambiar la fuente tipográfica, entonces digo, bueno, no quiero que tenga estas características. Puedo ir acá a mi barrita de herramientas y buscar el área donde tengo la fuente. Fíjense que tengo fuente, tengo tamaño, tengo negrita, cursiva, ¿sí? Entonces hago clic, en este caso, en el área de fuentes y entonces puedo seleccionar la fuente que me resulte más agradable. A la fuente que yo quiero le hago un clic. Y ahí, como vemos, ¿sí? Entonces tenemos ya nuestro texto modificado. Bueno, si quisiera modificar el color, si en vez de negro lo quiero de otro color, bueno, no hay problema. Entonces vamos a el color de la fuente y elegimos el color que a nosotros nos gusta más, ¿sí? Vamos a poner cualquier color para probar. Fíjense. Entonces vamos modificando las características de ese texto. Es decir, originalmente tenía, ¿sí? Una fuente y un color determinados, pero nosotros podemos cambiarlo y podemos elegir otro, ¿de acuerdo? Lo mismo si quisiéramos cambiarle entre sacarle la negrita, por ejemplo, aplicar itálica o cursiva, aplicar subrayado, ¿sí? ¿Ven? Veo que alguien pregunta, no sé, estas diapositivas, las de Google, ¿puedo incorporar mis diapositivas? ¿Querés decir si querés, si podés importarlas? Si podés importar diapositivas, sí, podés trabajar, por ejemplo, en tu compu con diapositivas en PowerPoint y podés importar diapositivas que hayas hecho en PowerPoint acá, ¿sí? O sea, sí se puede hacer porque son compatibles. Quizás algunas cosas van a modificarse, pero sí se puede. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Me van diciendo. Me van preguntando, no hay problema. Bien. Yo te hago una Entonces, pregunta, ¿puede ser? O después. dale, pregunta. Vos habías dicho que son 5 diapositivas aquí. Y si yo quiero trabajar o me gusta nada más que 2, ¿la otra la puedo eliminar o no? Sí, perfecto, las podés eliminar, mirá. Podemos eliminar y podemos duplicar e incorporar diapositivas si necesitáramos. Entonces, supongamos que esta diapositiva que tengo, me fui a las 6, ¿no? No me interesa y la quiero borrar, bueno, me ubico en esa diapositiva, puedo hacer botón derecho y elijo borrar, ¿sí? Y entonces se elimina y ya no tengo más esa diapo, ¿sí? Entonces, bien. Gracias. No, de nada. También podemos borrar directamente con su botón de suprimir, ¿sí? En eso, bien. Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos este texto. Supongamos que yo además le quiero, además de estas características que tengo por acá, ¿sí? Quiero aplicarle algún sombreado, ¿sí? O algún efecto. Bueno, ¿cómo podemos hacer, ¿sí? Para nosotros hacer eso. Selecciono, ¿sí? Mi elemento y vamos a ir acá a opciones de formato. Bien.
Y fíjense, acá lo que me interesa mostrarles es esto de la sombra, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero que tenga un efecto de sombra, entonces selecciono, ¿sí? Fíjense que acá aparece una casillita de verificación, hago clic. Bien. Y entonces ahí podemos seleccionar qué color queremos para esa sombra, ¿sí? Voy a dejar negro porque es el que por ahí se va a ver mejor, pero pueden elegir el color que ustedes prefieran. Podemos cambiar las distancias, fíjense, el ángulo, ¿sí? A través de estos controles ustedes lo van moviendo, fíjense, y entonces van generando un efecto para ese texto que a ustedes les guste, ¿sí? En función de los ángulos que elijan es para dónde va a estar ubicado. También podemos generar desenfoque, fíjense que es como que hace un blur, ¿no? Ya no se ve con claridad y si voy eliminando el desenfoque es más nítido y se puede leer mejor el texto, ¿sí? Dependiendo de lo que cada uno quiera. Y podemos generar más transparencia, ¿sí? Fíjense que ahí es como que se va atenuando, ¿sí? La intensidad del color con el que está trabajada. Y ahí vamos modificando, ¿sí? Las distintas propiedades, ¿bien? Esto en cuanto a incorporar una sombra. En este caso yo lo hice con el texto, lo podríamos hacer con otros elementos diferentes también. Bueno, cambiamos el texto. Ahora, estas imágenes, por ejemplo, bueno, no son las imágenes que yo en realidad necesitaba. Yo quiero reemplazar, ¿sí? Estas imágenes por mis propias fotografías. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque el diseño me gusta, por eso lo elegí y no quiero cambiar todo, pero sí quiero cambiar la foto. Entonces, me ubico en la foto, en este caso, presiono botón derecho y si se fijan aparece por acá abajo la opción de reemplazar imagen, ¿sí? Entonces, cuando yo me ubico en reemplazar imagen, aparecen distintas opciones. Con estas opciones, de acá tengo que seleccionar de dónde voy a traer, ¿sí? Desde dónde voy a estar trayendo las fotos con las que voy a trabajar. Entonces, si yo las tengo almacenadas en mi compu, en mi equipo, elijo subir desde la computadora, ¿sí? También podríamos incorporar imágenes buscando directamente en la web, ¿sí? O bueno, o desde Drive, o desde fotos, o capturar con la cámara, o en todo caso, desde un link, una URL que nosotros ya tengamos. Entonces, en este caso las voy a traer de mi equipo. Entonces yo voy a elegir subir desde la computadora. Vamos a hacer clic ahí. Yo lo tengo en el escritorio. Para hacer rápidamente tengo mi carpetita. Entonces hago clic aquí en fotos y tengo las fotografías con las que yo quiero trabajar. Entonces lo que tengo que hacer es elegir la foto que yo quiera incorporar en ese espacio en el que yo estaba ubicada, ¿sí? Entonces vamos a elegir una de las que tenemos por acá y ponemos abrir. La selecciono con un clic y entonces lo que hace es cargarla, ¿sí? Ya tengo entonces incorporada esa imagen aquí en este espacio donde estaba definida. Si yo quisiera modificar algunas, digamos, características, es decir, porque quiero ajustar cómo se puede ajustar esa imagen en ese contenedor, entonces hago doble clic. ¿Ven? Y fíjense que yo puedo elegir mostrar una parte específica de esa imagen, es decir, tratar de mostrar la parte que a mí me interesaba, ¿sí? Una vez que la dejé ubicada como yo quería, hago clic afuera y entonces directamente ya puedo seguir continuando editando el resto de los elementos. Vamos a reemplazar estas imágenes también. Reemplazar imagen desde la compu. En este caso, bien. Vamos a correrlo un poquito que quede como más centrado. Lo mismo vamos a hacer con esta de acá. Siempre, entonces, hacemos botón derecho y podemos ir reemplazando los elementos, ¿sí? Bueno, ahí ya tendríamos entonces los primeros componentes de esta primera diapositiva. Si nosotros igual quisiéramos cambiar, por ejemplo, los colores del fondo,
¿sí? Estos elementos que podemos seleccionar, entonces basta con que yo le haga clic, voy a las herramientas, en este caso esto es una forma, entonces voy con el bote de pintura y acá puedo elegir el color, ¿sí? Que yo prefiero utilizar para esa presentación. Entonces, en este caso, por ejemplo, al cambiar el texto no juega bien, podemos pasar a color blanco para que se vea mejor, ¿sí? Así ustedes pueden ir definiendo, ¿sí? Ciertas características que tiene, digamos, esta plantilla. No estamos empezando de cero. Ven que yo no empecé a agregar, digamos, los rectángulos, el texto de cero, el fondo. No, aprovecho este diseño para que me facilite el trabajo y hacer más rápido, digamos, confeccionar más rápida esta plantilla, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a otra diapositiva. Entonces, por ejemplo, me voy a parar en la tercera. Supongamos que yo en esta tercera diapositiva le voy a reemplazar las fotos, así es más fácil de que las veamos. Vamos a reemplazar por 2 imágenes más. Fíjense que como esta foto tiene otra altura, necesito modificarla para que se vea bien. Vamos a hacer lo mismo acá. Bien. Esta también, quiero que se vea más el perrito, entonces la modifico. Bueno. Bien, fíjense, si yo, por ejemplo, tengo esta, la primera diapositiva, y ahora la tercera, que ya la tengo editada, digo, bueno, pero en realidad yo la quiero tener acá, en la ubicación, ¿sí? Justamente del número 2. Quiero que sea la segunda diapositiva. Entonces, sí, ¿qué hago? La agarro y la voy a desplazar. Cuando yo me ubiqué en el lugar que quería, suelto. Y entonces organicé, ¿sí? Las distintas diapositivas. Preguntan, hay algo que ya contestaron, bien. ¿Lo puedo compartir en las redes? Sí, lo podemos compartir en las redes. Es lo que vamos a hacer, justamente lo que vamos a hacer hoy es publicarlo. Vas a ver que vamos a poder obtener un link y vos ese link lo puedes compartir por mail, quien sea, y entonces van a poder acceder directamente a la presentación. Bien. Acá entonces lo que hicimos fue mover, ¿sí? Y de esta forma podemos mover, digamos, reorganizar las diapositivas como nosotros queramos. Si yo digo, bueno, quiero esta, la quiero pasar, fíjense, lo que vamos, mantengo presionado con el botón izquierdo y entonces me desplazo, ¿sí? Cuando encuentro la ubicación que yo quería, entonces ahí suelto y entonces se va a poder ubicar esa diapositiva, ¿sí? Vamos a ir por acá. Bueno, ¿qué más les quería contar acá? Podemos incorporar elementos. Por ejemplo, estas imágenes que están acá, si no nos gustan, las podemos eliminar. O sea, esta es una imagen que trae la plantilla. Digo, bueno, yo estas no las quiero, las selecciono con un clic y las quito. ¿Sí? Y entonces voy dejando los elementos que a mí me sirven de esta plantilla. Si en realidad me equivoqué, bueno, puedo deshacer. Fíjense, deshago y digo, no las quiero, entonces las conservo, ¿sí? Y vuelvo a tener esas imágenes en mi diapositiva. Bueno, también podemos incorporar algunas formas. Supongamos que yo, además de tener las fotos, acá quiero agregar algún otro elemento visual. Bueno, puedo hacerlo entonces. Voy desde mis herramientas, tenemos un botoncito que se llama forma, ¿sí? Me abre una lista desplegable y ahí entonces digo, bueno, vamos a elegir. De todas las que tenemos acá, voy a formas y puedo ir eligiendo, digamos, aquella forma que me parece que va a estar, digamos, más en concordancia con el tema que yo necesito, ¿sí? O si necesito hacer flechas, o si necesito hacer alguna llamada o alguna de esas cintas en las que se puede escribir un texto o elementos de ecuación. Cualquiera de estas cosas las podemos estar incorporando a nosotros las podemos estar incorporando para generar entonces nuestra presentación. Vamos a ir a incorporar una forma. Vamos a buscar por acá, yo voy a elegir el corazón. Una vez que agarré la herramienta, lo que tenemos que hacer ahora es dibujar. Entonces, en nuestra área de trabajo, o sea, en nuestra diapositiva, presiono el botón izquierdo del mouse y dibujo. Y fíjense que ahí aparece la forma. Es decir, mantengo presionado el botón izquierdo, arrastro, y eso va a hacer que cuando yo suelte, aparezca nuestra forma. Veo que están preguntando algo. Se puede agregar texto sobre las fotos. Ahora vemos si quieren cómo podemos agregar texto.
cómo borras una imagen que no querés. Si yo, por ejemplo, tengo, ahí está, le damos tiempo que reaccione, esta imagen que yo decía, ¿no? Por ejemplo, no me gusta porque no tiene nada que ver, ¿sí? No la quiero reemplazar, no quiero agregar nada, bueno, la selecciono con un clic y puedo presionar desde el teclado directamente suprimir, ¿sí? Y con eso ya estamos borrando el elemento. Y yo lo que les dije, bueno, si me equivoqué, puedo también deshacer, decir, bueno, no, en realidad me equivoqué, voy y deshago, ¿sí? Y entonces volvemos a tener la imagen. Ahora después vemos cómo agregamos entonces también algún texto extra. Bien, supongamos que yo tengo esta forma que quería incorporar. Fíjense, como es una forma, aparece al hacerle clic, aparecen los controles como yo les mostraba antes del texto, y entonces nosotros podemos redimensionarla. Si yo me ubico, ¿no? Yo la dibujé de este tamaño, pero si, bueno, quiero más grande, quiero más chico, no hay problema. Me ubico en una esquinita, en este caso voy a presionar Shift para que sea parejo, ¿ven? Que sea grande de forma proporcional. Cuando yo obtengo el tamaño deseado, suelto, y entonces ahí tenemos ya nuestra forma. Si yo además la quiero girar, bueno, lo puedo hacer. Vamos a este botoncito que aparece por acá, y entonces me permite girarlo, ¿sí? Hacia el ángulo que me resulte más conveniente. Y como hicimos antes, que le cambiamos el color, por ejemplo, al fondo, le cambiamos al texto, bueno, esto también, fíjense que tiene un relleno de color gris. Bueno, yo no quiero gris, quiero algún otro color. Entonces, ¿qué hago? Voy a mis herramientas, busco en este caso el botecito de pintura y selecciono de acá el color que a mí me guste. También puedo, así como modifico su relleno, modificar las líneas. Entonces, si quiero otro color de línea, lo puedo seleccionar desde acá. Por ejemplo, le vamos a poner, y le puedo seleccionar que sea más gruesa para que se vea esa línea, ¿ven? Y también podríamos cambiarle, ¿sí?, el estilo, por ejemplo. Vamos a dejarla en línea completa y vamos a achicar un poquito y entonces vamos a ubicar, ¿sí?, esta forma donde nosotros nos resulte más conveniente. ¿Bien? Bien. Acá tenemos entonces un corazón. Si quisiéramos incorporar otra forma, tranquilamente lo podemos hacer. Y si yo la quiero duplicar, bueno, fácilmente desde teclado puedo hacer control C, control V, ¿sí? O copiar y entonces puedo duplicar y trabajar con un mismo elemento y lo puedo redimensionar, ¿ven? Y superponer o cambiar los colores, si también quisiéramos. Por ejemplo, vamos a poner el mismo relleno. Y entonces vamos, ¿sí?, generando, bien, vamos generando entonces distintos tipos de elementos. Supónganse que yo a la forma además le quiero poner, no sé, le quiero poner el nombre de mi mascota, supongamos en este caso, pues tenemos un perrito, bueno, puedo agregarle texto a la forma, entonces hago botón derecho, editar texto, siempre estamos sobre la forma que incorporamos, ¿sí? Entonces, ahí puedo escribir, supongamos que se llama, no sé, Mora, como mi perra, ¿sí? Entonces escribo el texto en esa forma y le puedo dar propiedades también, ¿sí? No tiene por qué quedar, digamos, sin formato, sino que le puedo aplicar, vamos a ponerle, ¿qué otra fuente tenemos? Esta por acá, que me gusta, la podemos entrar, ¿sí? Y le podemos cambiar también el color, y entonces podemos incorporar. Entonces, si era, por ejemplo, este es el cumpleaños de alguna persona, yo puedo incorporar formas, incorporarle el texto que necesite, ¿sí? Bien. Ahora, si yo quisiera, vamos a ir a otra diapositiva, así vamos generando, por ejemplo, vamos a ir a esta. Voy a cambiar la foto, ¿se acuerdan siempre, no? Reemplazar imagen. En este caso subo desde la compu, porque yo las tengo acá, pero si ustedes tienen, damos un poquito de tiempo, las quieren, digamos, las tienen en Drive, las pueden subir desde el Drive, si las tienen almacenadas, digamos, las tienen sincronizadas, sus celulares y demás con Google Fotos, las pueden bajar directamente de ahí. Bien, reemplazamos, entonces, rápidamente para que esto nos quede con mayor coherencia para lo que estamos nosotros en este momento seleccionando. Bien. Bueno, yo les decía entonces antes que, ¿podemos incorporar otro texto? Sí podemos incorporar. Ahora, ¿cómo hacemos para nosotros poder incorporar? No puedo escribir directamente así en el área de trabajo, ¿sí?
Entonces, lo que hacemos es ir a las herramientas acá y elijo cuadro de texto. Cuando tengo cuadro de texto, hago lo mismo, como hicimos la forma, en este caso dibujo, pero estoy dibujando un cuadro de texto sobre el que nosotros vamos a incorporar la información. ¿Sí? Entonces, si acá, por ejemplo, quiero poner feliz cumple Juli, lo puedo hacer. Vamos a ponerlo como mayúscula. Supongamos. Bien. Y otra vez a este texto, nosotros podemos cambiarle las propiedades. ¿Sí? Vamos a ver, en este caso se los voy a mostrar seleccionando. Podemos agrandarlo. ¿Sí? Podemos poner negrita. Como hicimos antes, podemos cambiarle la fuente. Y si quiero lo puedo mover. ¿Ven? Que lo agarro y voy a posicionar ese texto donde a mí me guste más. ¿Sí? También lo vamos a poder girar. ¿Bien? Y estas formas, si nosotros queremos que están incorporadas, también las podemos mover, achicar. Estamos siempre trabajando, en este caso son los elementos de la plantilla, pero estas son como las formas que habíamos incorporado nosotros antes. ¿Sí? Fíjense que son como la forma del corazón, entonces nosotros podemos ir modificándolas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dejar estas diapositivas hasta acá. Voy a borrar, ¿sí? Estas que en este caso no estoy utilizando. Entonces, acuérdense que puedo posicionarme, puedo hacer botón derecho borrar, o puedo presionar suprimir desde teclado, de cualquier manera. Bien. En este caso, mi presentación me estaría quedando con 3 diapositivas. Podríamos tener más. Supongamos que yo quiero duplicar, que a mí me gusta esta estructura y quiero tener otra diapositiva, ¿sí? Para poder generarla. Entonces, ¿qué hago? Botón derecho, duplicar la diapositiva. Y fíjense que ya tenemos 2 iguales. Luego lo que puedo hacer es, la ubico donde yo quiera, y si quiero reemplazar las imágenes, bueno, las reemplazamos como hicimos, ¿sí? Antes, y le ponemos solo los elementos que ustedes prefieran, por supuesto. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera podemos duplicar nosotros las diapositivas para tener, ¿sí?, la totalidad que estamos necesitando. Bien. Otra cosa que entonces es importante también aplicarle es la transición. La transición es el movimiento que va a tener, ¿sí? La diapositiva, digamos, cómo se va a dar el pasaje de una diapo a la otra, ¿sí? Entonces, a eso se llama transición dentro de lo que son presentaciones. Y eso es tanto acá como si estuviéramos en PowerPoint o en cualquier otra, ¿de acuerdo? Entonces, para aplicar una transición, vamos a ir acá a nuestros elementos, a nuestras herramientas, y vamos a ir a este botón que dice transición. Hacemos clic. Bien. Y entonces nos abre este panel, ¿ven? Que aparece que dice movimiento. Bien. A través entonces de esto, nosotros vamos a poder definir cómo va a darse ese pasaje entre diapositiva y diapositiva. Entonces, vamos a seleccionar de nuestra listita desplegable. Acuérdense que cuando tenemos nosotros ese botoncito, quiere decir que tenemos la posibilidad de elegir distintas opciones. Y entonces selecciono y de mi lista, ¿sí?, elijo la que nosotros, digamos, la que sea de nuestra preferencia, que nos guste más. Entonces, basta con que yo haga clic, selecciono, y tenemos la capacidad de elegir velocidad lenta, intermedia o rápida. Este es un control que nosotros podemos mover, y eso lo que va a definir es la velocidad de esa animación. Si yo quiero que esta transición se aplique a todas las diapositivas, bueno, lo podemos hacer, ¿sí? Y nos va a pasar, digamos, esa transición que definimos se va a replicar en cada una de estas diapositivas. Eso es a través de este botón, de aplicar a todas las diapositivas. Vamos a hacer clic. Bien. Fíjense que ahora al lado de cada diapositiva aparece un elemento que me indica que tiene aplicada una transición, ¿sí? Es este dibujito que aparece por acá. Si yo quiero ver cómo quedaría, presiono reproducir. Ahí vamos. Y entonces puedo ver cómo es esa animación que acabo de terminar, ¿sí? Esto si yo quiero, digamos, todas las transiciones iguales, pero podría querer que tenga distintas aplicaciones, digamos, distintas transiciones entre cada diapositiva. Bueno, no hay problema, me paro entonces en cada una de mis diapositivas y voy modificando la transición que tiene aplicada, ¿sí? Entonces a esta, por ejemplo, le pongo girar. Si quiero ver cómo estaría funcionando, le digo reproducir.
y ahí vemos entonces cómo se aplica esa transición, ¿sí? También podemos modificar, como hicimos antes, las velocidades. Vamos a la 3 y voy a seleccionar otra transición. Fíjense que, como ya tengo abierto el panel de transición, no necesito ir de vuelta a hacer clic acá arriba en transición, ¿sí? Basta con que simplemente venga acá a este panel de movimiento y defina un nuevo efecto de transición, ¿sí? Lo voy a reproducir. Ven que cada una de las transiciones me permite un efecto diferente. Vamos a hacer clic, así vuelve. Bien. Y vamos a poner otro por acá, ¿sí? Ahí, si yo siempre pongo reproducir, me va a estar mostrando entonces cómo quedaría esa transición. Voy a cerrar el panel. Ya tengo entonces mi presentación definida. Ya tengo los elementos, ya cambié los colores, agregué texto si quería, si me parecía necesario. Y le aplicamos ciertas transiciones. Bueno, ¿cómo puedo hacer para ir viendo esto cómo quedaría? Porque acá lo estamos editando, ¿sí? Cuando estamos diciendo edito, es que puedo escribir, puedo cortar, pegar y modificar. Bueno, quiero ver cómo se va a estar viendo a pantalla completa y cómo lo va a percibir la persona que reciba esta presentación. Bueno, entonces voy al botoncito ver y iniciar presentación, ¿sí? Hago clic ahí y lo que pasa es que me lleva a modo pantalla completa, y entonces yo puedo visualizar cómo va quedando esta presentación de diapositivas, ¿sí? Me puedo mover con el mouse o con las flechitas, fíjense, y entonces vamos viendo, cada vez que voy haciendo clic voy pasando de diapositiva y voy viendo cómo queda esa presentación. Fíjense que ahí aparecieron todas las transiciones que habíamos definido, ¿sí? Puedo volver a recorrerla, o sea, estoy yendo en sentido contrario, en este caso, porque estamos haciendo esta presentación. Entonces, acá ya tenemos nuestros elementos, ¿de acuerdo? Si yo quiero salir de acá, bueno, presiono la tecla Escape, que les va a aparecer seguramente como ESC, escape, desde el teclado, y vuelvo a tener mi entorno de edición. Y lo último que les voy a contar es que esto, digamos, que nosotros lo tenemos acá, yo les decía que lo podemos compartir para editar con otras personas, pero bueno, por ahí lo que nos interesa es armo mi presentación y quiero compartirla, pero para que la vean, no para que la editen, ¿sí? Y algo importante antes de que me olvide es que le podemos cambiar el nombre, ¿no? Acá en la parte de arriba, ven que como era una plantilla, aparecía como anuario, bueno, hago clic ahí y entonces puedo modificar ahí el nombre y entonces le pongo cumple. Por ejemplo, cumple. ¿Sí? Le puedo dar un nombre. Bueno, ya lo tenemos, así no me olvidé de esa parte. Hay algo importante. Ustedes saben que, como esto está trabajando online, otra de las facilidades que tiene, que nos da Google con estas aplicaciones, es que no necesitamos hacer archivo o guardar, ¿sí? Como lo haríamos en nuestra compu si tuviéramos que almacenar estas diapositivas. Directamente se guarda de forma automática. O sea, esto va a estar alojado en el Drive en nuestra cuenta. Entonces vamos a poder acceder fácilmente y nos evita esta cuestión de tener que estar pensando en guardar, tiene un guardado automático. Bueno, ahora sí vamos a lo que les estaba comentando, que es cómo hacemos para publicar esta presentación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá a archivo, dentro de todas las opciones que tenemos acá, tenemos publicar en la web, ¿sí? Yo hago clic acá, bien, y acá entonces vamos a poder seleccionar cómo queremos entonces que se vea, ¿sí?, nuestra diapositiva. Fíjense que acá vamos a poder definir el avance en tiempo, es decir, cada una de estas presentaciones, ¿sí?, puede, digamos, tener un tiempo, pasar automáticamente a partir de un tiempo definido. Entonces, vamos a seleccionar acá el que mejor se acomode. Si uno tuviese mucho texto, digamos, una presentación que tenemos que permitirle a la persona que lea, bueno, podemos ampliarlo, ¿sí? Decirle que permanezca por más tiempo. Vamos a dejarlo así, en 3 segundos. Le ponemos que apenas se inicie, esté cargado, se empiece a reproducir y que sea como un bucle, ¿sí? Y se reinicie digamos, al finalizar la presentación. Ponemos publicar. Me pregunta si está seguro, porque esto se está publicando, se va a publicar en la web, entonces digo aceptar. Y acá tenemos el link, fíjense. Esto que me decían antes, ¿lo puedo compartir? Sí, lo podemos compartir. Fíjense que acá automáticamente nos va a permitir, sí, hacer clic para abrir estas aplicaciones.
Si quisiera mandarlo por mail, lo puedo hacer. Y si no, puedo copiar el link, ¿sí? Me copio el link, que se aparece ahí, que está todo de color azul. Y entonces voy al navegador y puedo visualizar. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Fíjense que yo no hice clic, está pasando cada diapositiva está pasando automáticamente y se va visualizando.